Bien, entonces, de nuevo, muy buenas tardes para todos. Desearles lo mejor, esperando que estén muy bien. Eh, Hemos iniciado la grabación de esta videollamada. Bienvenidos al segundo periodo como tal. Felicitarlos por su rendimiento en el primer periodo. Invitarlos a que por favor estén más puntuales de pronto quienes no entregaron las actividades a tiempo para que al final del periodo estén tranquilos y no estén hasta última hora corrigiendo trabajos. Antes de entrar como tal a la clase, quiero que analicemos la guía, la planilla de calificación para que tengamos en cuenta cómo es que se califica, cómo es que el profesor extrae su nota. Respecto a las notas del primer periodo, cada uno, quien desee saberla, por favor, me escribe a mi WhatsApp y cuando tenga el espacio le envío la nota. Yo tengo desde sexto a 10º grado todas las notas listas. 11 sí estoy pendiente, la verdad, me ha sido difícil. Bien, entonces como ustedes pueden ver, esta es la planilla que trabajé el periodo pasado. De hecho, ya la modifiqué para segundo periodo, me falta aquí cuadrar esto. Y es la planilla que trabajaré este segundo periodo. Quiero aclarar algo y es cómo es los criterios, cuáles son los criterios de calificación que empleo en la clase y cómo es que obtengo las notas de ustedes. Como ustedes bien saben, hay 3 aspectos que se evalúan en el periodo. Uno correspondiente al hacer, otro al saber y otro al ser. El hacer, que equivale al 35%, ojo, ¿sí? Generalmente, como van a ser 4 guías, ¿sí? Va a ser estos 4 aspectos, estas 4 casillas que ustedes ven que estoy señalando. Son 4 notas que extraigo, que obtengo a partir de cada uno de las guías que ustedes me envían realizadas, en donde yo tengo en cuenta el aspecto procedimental. Cuando hablamos del hacer, es el cómo es el que el estudiante realice la actividad, ¿sí? Entonces, ¿yo qué estoy teniendo en cuenta para poder extraer esa nota? Todo lo que corresponde a los parámetros de forma de su trabajo, es decir, entrega del trabajo, ¿sí? Puntualmente, con un buen encabezado, una buena, obviamente, para parámetros de presentación, ¿sí? Que se vea, que esté bien presentado, a su vez ortografía y que desarrolle todos los puntos. Ustedes se han dado cuenta que yo en cada guía, cuando falta algo de eso, les bajo. Y si no, pues tienen un 5 porque no hay nada que corregir. Es decir, el trabajo en forma está bien presentado, ¿sí? Pero a su vez, aparte, evalúo el contenido del trabajo en lo que corresponde al saber. Es decir, que usted dé un uso adecuado de los conocimientos, habilidades y capacidades que estamos desarrollando. Si no lo hace, pues tengo que decirle que lo está haciendo bien o que en su defecto lo está haciendo mal. Y si lo está haciendo mal, pues ustedes tendrán una mala nota en lo que corresponde al 45% de la nota del periodo. ¿Sí? Estas notas, aquí los voy a colocar mejor. A ver si me permite la planilla. 20. Bueno, pero es que se me... No sé si es porque... Sí, no sé por qué me lo convertirá a decimales, pero bueno. Entonces, el saber equivale al 45% de la nota del periodo y el hacer al 35%. Entonces, teniendo en cuenta que equivalen los porcentajes, el ser, que es estas 2 notas, equivale al 20%. ¿Sí? Como ustedes saben, el saber y el hacer lo extraigo de sus notas de cada guía. Y el ser, al final del periodo hay 2 aspectos que recopilo. Primero, su autoevaluación, que equivale a la mitad de la nota del ser. Es decir, un 10% de la nota al final. Y eso equivale a una especie de reflexión, un mea culpa, en donde yo como estudiante, ustedes como estudiantes dicen lo siguiente: bueno, ¿cuál fue mi desempeño a lo largo del periodo? Y hay 4 criterios de evaluación que quiero que resaltemos: el bajo, básico, alto y superior. Si usted fue un estudiante que entregó siempre puntualmente sus trabajos, que se conectó siempre a las clases, que hizo las guías de la mejor manera posible, ¿sí? Que las presentó bien, que se esforzó por hacerlas. Es decir, que fue un estudiante supremamente juicioso, que reconoce que se esforzó en la clase y que trató de aprovechar al máximo tanto la conectividad, si tenía conectividad se conectó, usó adecuadamente el horario de atención de los profesores, etcétera, etcétera. Es un estudiante que se puede valorar un criterio superior, es decir, una nota de 4.6 a 5. Si es un estudiante que cumplió con todo lo cometido, pero sabe que hay cositas que le quedaron pendientes, sabe que tuvo falencias, sabe que no fue el mejor estudiante, ¿sí? Que sabe que sus guías tienen cosas por mejorar, tiene un criterio alto de desarrollo, es decir, entre 4 y 4.5.
Si es un estudiante que a duras penas pues cumplió con todo lo básico, cumplió con todo, ¿sí? Entregó, pero pues no entregaba siempre ni juicioso, entregó tarde algunas veces no se conectó a videollamadas o entregaba las guías. Ah, bueno, un parámetro de la honestidad, ¿no? Porque que hizo sus guías conscientemente y él mismo, no que es que le copié al compañero y el profesor luego me anuló, eso no. Pero el estudiante que a duras penas entregó y hasta hizo fraude y hasta lo descubrieron, es un criterio básico, ¿sí? Zulay Corso, no me rayes por favor la pantalla, que yo aquí me doy cuenta quién está rayándome la pantalla, ¿listo? Entonces, es un criterio básico de 3 a 3.9. Pero si es un estudiante que hasta quedó pendiente con guías, que teniendo la conectividad no se conectaba, es un estudiante que no cumple ni con lo mínimo, pues es un criterio bajo de 1 a 2.9. Esa es la forma en que ustedes dictan esa autoevaluación y yo como profesor, en mi caso personal, tengo en cuenta para el SER, la nota que les debo asignar de coevaluación, porque estas dos notas se suman y se dividen entre dos, es si ustedes me entregaron trabajos tarde, por cada trabajo tarde bajo menos 5 puntos a esa nota, por cada vez que no se conecten a la videollamada teniendo conectividad, bajo 5 puntos a esa nota también, ¿sí? Por cada vez que logre descubrir que es un fraude, bajo 10 puntos a esa nota, por cada vez que logre dar cuenta, perdón, que ustedes, por cada guía que me queden pendiente de entregar, bajo 10 puntos. Esos son los aspectos que tuve en cuenta el pasado periodo para asignarles esa nota del SER, de esta casilla que a mí me corresponde, y esta la sumo con esta. Obtenido cada una de las notas, se hace la respectiva operación, ¿sí? Esto que era el 35%, entonces se suma, se divide entre 4, y se multiplica por 35% y esa nota, ¿sí? Más esta nota de que se suma, se divide entre 4 y por 45% esa nota y esta nota de se suma, se divide entre 2 y por 20%, se suman y pues se obtiene el total de la nota como tal. ¿Listo? Como por ejemplo, en Excel yo qué ecuación hago acá. Entonces yo hago aquí. Supongamos que alguien sacó en el SER le dio un 4, pero en el saber a duras penas se entregaba y le iba mal y le sacó un 2.5. Pero en el hacer, el estudiante fue juicioso y al menos obtuvo un 4.5. Digamos que al menos entregaba las cosas bien, a pesar de que no le fuera tan bien. Entonces llego y hago la siguiente ecuación. El ser lo multiplico por el 20% y eso lo sumo con el saber, ¿sí? Que lo multiplico por el 45% y eso lo sumo a la nota del hacer, que la multiplico por el 35%. Y ahí obtengo una nota. Eso es lo que ustedes deben saber hacer. Esto el Excel me lo hace a mí, pero ustedes lo hacen a calculadora. Yo sé que ya no saben hacer, pero lo estoy repasando para que lo tengan muy presente, por favor. Así es como se obtiene la nota y esos son los criterios de evaluación que yo siempre empleo, que empleé durante el primer periodo y seguiré empleando. Si hay algo nuevo, pues poco a poco irá apareciendo también. Bien, los puntos extras se le suman a las notas del hacer, pero como unas, obviamente, como algo extra, no como una casilla igual a cada tarea, sino pues no valdría la pena de nada. Bien, eso es la explicación respecto a la nota, respecto a los criterios de calificación y todo lo demás. Entonces, antes de continuar, los escucho. ¿Hay alguna pregunta? Miguel, no, señor. ¿Listo? No, señor. Muy bien, entonces vamos a cerrar micrófonos si no hay alguna duda. Entonces, pues, Emily, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Me escuchas bien, Emily? Bien, yo te escucho muy pasito, muy lejos, entonces trata de mejorar el micrófono, de pronto acercarte más cuando hables. Bien. Miguel Ardila, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, profe. ¿Cómo va todo, Miguel? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Bien, bien. Me alegra que estés aquí en la sesión de hoy. Listo, entonces no siendo más, aclarar los criterios de calificación. A continuación vamos a revisar la guía de trabajo de esta semana. Como ustedes pueden ver, ya estamos en la primera semana del segundo periodo, entonces debemos arrancar de cero. Todos tienen sus respectivas notas, la capacidad, lo que deben hacer, entonces listo, iniciemos.
Esta segunda guía está construida para ser entregada el próximo jueves a las 6 de la tarde a más tardar. Tengan presente que por cada día que ustedes se atrasen, del viernes y el sábado, ya es menos 5 puntos menos por día que se demoren. Si me entregaron el domingo, ya les bajo 10 puntos. El lunes, 15 y el martes 20. De ahí para adelante la calificaré por sobre 30. Demórense los días que me entreguen. Bueno, que quede eso claro. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que valorar también la puntualidad de quienes sí me entregan y están en la semana de clase. Para eso los profesores hemos dispuesto que ustedes tengan solamente X cantidad de profesores y trabajos por semana para que no tengan tanta sobrecarga, pero pues, hay estudiantes que desafortunadamente no valoran eso y dejan todo para última hora, pues no se les puede valorar con una nota, excelente. Bien, entonces teniendo eso claro, deben tener en cuenta que yo recibo los trabajos por WhatsApp, por correo electrónico, o si no tenemos ninguna de esas dos facilidades, si la cámara que nosotros de la que disponemos no es buena, si esa cámara tiene inconvenientes para las fotos y no llegan en buena calidad, pueden dejarme el trabajo en físico en la papelería Don Ulises o en la papelería Interrapidísimos. Obviamente informándome que allá está algún trabajo, yo paso y lo recojo y ahí mismo donde lo recogí, lo dejaré tan pronto esté calificado. Entonces los invito a que por favor tengan eso en cuenta o por mi correo electrónico. Bueno, entonces tienen 3 alternativas para entregar el trabajo en cuestión. Listo. Esta guía es muy sencilla. Hay que hacer 2 cosas que ya habíamos hecho en sexto y séptimo grado. Este año no lo este año no lo hicimos hasta el momento, pero lo vamos a hacer. Vamos a construir 2 cosas, tanto una cronología como una línea de tiempo. De pronto el ejercicio de la cronología es algo complejo porque no lo habíamos hecho, pero la línea de tiempo no hay nada que explicar en la medida de que yo sé que esto ya lo hicimos. Una recta numérica en donde ubicábamos las diferentes fechas de los acontecimientos con el respectivo nombre del acontecimiento. ¿Pero qué es una cronología? Bien, resulta y pasa que vamos a trabajar la siguiente guía, ¿sí? Sobre Napoleón Bonaparte, que era la temática que habíamos dejado el periodo pasado. Vamos a seguir hablando de Napoleón para cerrar la Revolución Francesa y vamos como tal a entrar a la modernidad, ¿sí? Dentro de la relación histórico-políticas, que es una de las 3 relaciones de las ciencias sociales. En esta oportunidad, para hablar de Napoleón, vamos a leer este texto y vamos a extraer cada uno de los acontecimientos. ¿Cómo? Pues cada uno de los acontecimientos que encontremos vamos a identificarlos con 3 cosas. Primero, la fecha, ¿sí? Ya sea mínimo el año, el siglo, obviamente ordenadamente, ¿no? Cronológicamente ordenada de menor a mayor. Tanto la fecha de cada uno de los acontecimientos, una descripción detallada. Hay que escribir detalladamente qué ocurrió, cómo ocurrió, ¿sí? Contar todo lo que la guía nos permita ilustrar sobre ese acontecimiento. Y el sitio donde ocurrió, es decir, el lugar. Sobre el lugar van a haber de pronto inconveniente en algunos casos y si no lo pudimos ubicar, máximo pues ubicamos en el continente donde ocurrió, en este caso Europa, que es en la gran mayoría de casos, veces donde estuvo Napoleón, aunque Napoleón también estuvo en África, para tenerlo presente. ¿Listo? Entonces, teniendo eso claro, después de haber construido esa cronología, vamos a hacer una línea de tiempo. Una línea de tiempo es una recta en donde de menor a mayor ubicamos cada uno de los acontecimientos y con su respectivo nombre. Ojo, porque es que ahí es difícil que las personas, hay estudiantes que copian lo mismo que el acontecimiento en el nombre. No, les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Digamos, Pepito Pérez nació, ¿cierto? Entonces la fecha, 15 de enero de 1420. Acontecimiento, nació don Pepito Pérez, pesó tanto, midió tanto en el hospital de no sé dónde, sus papás estuvieron felices, o sea, todo lo que pueden contar en el acontecimiento. Lugar, bueno, el lugar donde nació, sencillo, si es que apareció. Santa Elena lo pone, lugar, ya listo. Pero en la línea de tiempo, colocan cada fecha y no van a colocar de nuevo todo ese acontecimiento, no, van a buscar la manera de nombrar ese acontecimiento, ¿sí? Porque el nombre nos permite sintetizar todo el acontecimiento en la línea de tiempo. Por ejemplo, si nació el 15 de enero de 1420, hacemos la recta numérica y ya colocamos primera línea, 15 de enero de 1420, ¿sí? Coloco, nació Pepito Pérez, ya, no más. Ahí no necesitan contarme que pesó tanto, que midió tanto, que los papás estuvieron felices, dichosos, no, nada de eso. ¿Listo? Para tenerlo muy presente, por favor.
Entonces, eso es una ventaja porque nos va a permitir ver la capacidad que ustedes tienen para resumir algo. Porque es muy fácil transcribir extensión y extensión de información, pero ya resumirla no es tan sencillo. Bien, listo. Teniendo eso claro, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Los escucho. No, señor. No, señor profe. No, profe. Muchas gracias. Bien, entonces, desde este momento, quien entre a la videollamada ya es con retardo porque no veo a nadie. No veo a alguien más que haya llegado. Hay 7 estudiantes en esta sesión. Bien, continúo entonces. Voy a leer a continuación entonces ordenadamente y pues obviamente les iré tanto explicando la temática como dando a entender las fechas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y ustedes mismos me van a ayudar a completar este ejercicio en cuestión. Entonces, título, Napoleón. Napoleón Bonaparte nació en 1769 en la isla de Córcega, ubicada en el mar Mediterráneo. Desde pequeño quiso ser militar en la rama de artillería. Bueno, hasta ahí, ¿hay algún acontecimiento? Los escucho. ¿Quién me quiere ayudar a diseñar ese primer cuadro de la cronología? En Quien desee, por favor. Bueno, entonces, señor. Cuando nació Napoleón, profe. Ah, bueno, entonces, ¿qué harías tú? Fecha. ¿Qué colocarías en la fecha? Dime. Nacimiento de Napoleón. No, fecha. Estamos preguntando fecha. Ojo. ¿Qué fecha ven ahí en torno a esa situación? 1769. Listo, no hay meses, no hay días, entonces 1769, ya. Listo, ya. ¿Qué ocurrió en 1769? Acontecimiento. ¿Qué pueden describir del acontecimiento? Cuenten. ¿Qué dice ahí que puedan colocarme? Nació Napoleón Bonaparte, ahí no me dan nada más información, ni cuánto pesó, cuánto midió, cómo le fue en el nacimiento, no dice nada, solamente dice que nació, ya. Entonces ahí no escriben nada más, ¿sí? Y en el lugar escriben, ¿qué escriben en el lugar? A ver. En la isla Profe, que nació en... Sí, escuché, creo que primero a Emily a lo lejos y luego Zulay. ¿Qué iban a decir? Nació en la isla de Córcega, profe. Sí, muy bien. Colocan isla de Córcega ubicada en el mar Mediterráneo, ya. Pero no van a colocar en el lugar nació en no. Colocan fecha, 1700 tanto, acontecimiento, nació Napoleón Bonaparte, lugar, isla de Córcega, mar Mediterráneo, ya, no más. Eso es lo que tienen que hacer con cada uno de los acontecimientos. En cambio, con la recta de la línea de tiempo, colocan 1700 tal, nacimiento Napoleón Bonaparte, listo, ya. Ahí no tienen que explicar nada más, ni lugar, ni nada de eso. Porque la recta numérica es más para ubicar las fechas y decir brevemente cada uno de los acontecimientos. Y al que quiera introducirlos más, pues por espacio le tocará ir a la cronología, que es donde está más especificado. ¿Listo? Bien. Continúo. Durante la Revolución Francesa en 1789 se unió al Club Jacobino, apoyó a la Convención y después a Robespierre, ¿sí? Después formó parte del directorio que lo envió a defender la revolución contra las amenazas extranjeras. Entonces viajó a Italia, que en ese momento era parte de Austria. Su campaña allí demostró que era un brillante jefe militar y se proyectó libertador de Milán. Derrotó a Austria, firmó tratados de paz y creó la República Cisalpina para los patriotas italianos.
Francia amplió sus territorios hasta el Rin, Bélgica y Saboya. Logró así la paz en el continente, incrementó su prestigio, pero su meta era el poder político. Regresó triunfante a París. De toda esta información, cuénteme, ¿qué se puede hacer? Fecha. ¿Alguien? 1789. Ah, bueno, listo. Acontecimiento. Se unió a La Revolución Jacobino Francesa. Ah, y bueno. la liberación de Milán. Se proyectó Libertador de Milán. Resulta y Derrotó pasa a que hay Austria. que tener ojo porque una clave de esta información es seguir los puntos. Ustedes recuerden que en la lectura por lo general un punto es el cierre de una idea, ¿cierto? Y después del punto continúa otra idea que es cuando es punto seguido, ¿no? Que está en relación con la anterior pero no es la misma. Entonces, si leemos esta información, ¿qué podemos extraer de 1789 de Napoleón? ¿Qué dice? ¿Qué información colocarían ustedes en el acontecimiento? A ver. Que apoyó a la convención y a Robespierre. ¿Seguro? No sé, estoy preguntando. Pues, profe, sería que se unió al club jacobino. ¿Cierto, Diego? Muy bien. Si yo soy así, juicioso con las reglas gramaticales, por eso es que uno les dice, usen los signos de puntuación, porque los signos de puntuación nos ayudan a darle un sentido a un texto. Y lo mismo, si sabemos emplear los signos de puntuación, sabemos también leer cuando estén los signos de puntuación. Y eso es clave, muchachos. Ojo, porque eso es clave. Porque si aprendemos a leer, cuando lleguemos a las futuras pruebas de estado, tendremos un as bajo la manga que nos va a ayudar a sacar un buen resultado. Pero si pasamos por alto ese puntico, fácilmente tendremos problemas. Entonces, como dice Diego, si ustedes me preguntan a mí, para mí solamente en 1789 ocurrió eso. Yo colocaría, durante la Revolución Francesa se unió al Club Jacobino. Punto. Máximo le agregaría esto. Porque como les dije, un punto seguido es el desarrollo de la, está conectado con la idea anterior, pero no quiere decir que sea la misma idea. Entonces, pareciera que con 1789 se unió al Club Jacobino y luego de haberse unido a ese club, apoyó a la convención a Robespierre. Después, cuando dice después, tiempo después, ya no quiere decir 1789. Entonces, si hacemos un buen ejercicio de lectura, primeramente sería esta información. Pero si yo hago un juicio, una juiciosa lectura y me doy cuenta que los signos de puntuación me dan un sentido, máximo puedo agregar esto, porque también si tengo en cuenta los conectores de un texto, después me está diciendo que hasta aquí hizo algo y aquí para allá hizo otra cosa, o no, en otro tiempo. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? ¿O estoy deschavetado? Bueno, el silencio otorga. Entonces, durante la Revolución Francesa se unió al Club Jacobino, apoyó a la Convención y a Robespierre. Punto. Eso serían los acontecimientos de 1789. Bien. Entonces, dice, después formó parte del directorio que lo envió a defender. ¿Hay fechas ahí? No, señor. No, profe. Entonces, si bien esos acontecimientos son importantes, muy importantes, como estamos trabajando una cronología y una recta numérica, no tengo una fecha que me permita conectar estos acontecimientos a una fecha, entonces no puedo como tal emplearlos. ¿Ven? Porque yo sé que si no hago esta explicación, ustedes llegan y copian todo ese chorrero. Y no se dan cuenta que no es que sea importante, sino que para el ejercicio de la cronología no lo puedo hacer porque no está conectado todo esto a 1789. Esto es después de 1789. La única es que yo diga de 1789 a 1798, que es la siguiente fecha. Esa sería una opción. Pero como estamos en el ejercicio puntual de la
cronología, el mismo texto, si está usando fechas es porque está hablando de lo más importante, ¿sí? Si el texto hubiera querido resaltar esto, pues le coloca también su respectiva fechita. Bueno, bien, continúo. El siguiente enemigo era Inglaterra. Como no podían invadirla, en 1798 el directorio francés decidió obstruir en Egipto la ruta comercial inglesa hacia la India. Envió a Napoleón, quien derrotó a los mamelucos del Imperio Turco en Egipto. Al pie de las pirámides, Napoleón habló a sus tropas como solía hacerlo, diciéndoles, desde las alturas de las pirámides, 40 siglos los contemplen. Pero el almirante inglés Nelson derrotó a la armada francesa en Abu Quir en la batalla del Nilo. Bien, fecha, los escucho. 1798. 1798. Listo, 1798. Acontecimiento, a ver, ¿qué pueden colocar como acontecimiento a partir de la fecha y qué no? Napoleón derrotó a los mamelucos. Nelson derrotó a la armada francesa en Aboukir en la batalla del río Nilo. No sé, eso lo colocarías tú, María José. ¿Qué opinan los demás? ¿Colocarían lo mismo? ¿Colocarían algo diferente? Pues, profe, yo pondría el directorio francés envió a Napoleón, quien derrotó a los mamelucos. ¿Y a qué lo envió? Lo mandó a obstruir la ruta comercial inglesa hacia la India. Sí, muy bien. Entonces tenemos que Napoleón derrotó a los mamelucos, pero derrotó a los mamelucos porque se fue a obstruir la ruta, ¿sí? Entonces yo tengo que redactar, ¿sí? A partir de esta información, porque ya después de lo de las pirámides, pues lo podría incluir, ¿sí? Vea, les voy a dar los datos deshuesados y vamos a ver cómo los unen. Recuerden que cuando se acabe la videollamada volvemos a entrar a la misma, por favor, en el mismo link, por favor. Dice, lugar, fecha 1798. Hay varios acontecimientos, ¿no? Primero, el directorio francés decide obstruir en Egipto la ruta comercial inglesa hacia la India. Segundo, Napoleón viaja por orden del directorio a Egipto y derrota a los mamelucos del Imperio Turco en Egipto. Tercero, Napoleón visita, ¿sí?, las grandes reliquias del antiguo Egipto. Ya, hasta ahí. Y si queremos agregarle lo del almirante Nelson, entonces el almirante Nelson derrota a la armada francesa en la batalla del Nilo en Abu Quir. Entonces, ahí es una cuestión de que ustedes tienen que redactarlo. Por ejemplo, ¿cómo lo haría yo? ¿Sí? Como estamos en la cronología de Napoleón, ¿sí?, el personaje central de mi redacción, ¿quién es? Cuéntenme. En Napoleón. Como es Napoleón mi personaje central, entonces yo debo redactar en torno a la vida de Napoleón, ¿cierto? Entonces coloco Napoleón, o por ejemplo, por orden del directorio francés, Napoleón viaja a Egipto con el fin de obstruir la ruta comercial inglesa hacia la India. Allí derrota a los mamelucos del Imperio Turco en Egipto. Además, ¿sí?, recorre las antiguas o los antiguos monumentos de Egipto, punto seguido. Finalmente es derrotado finalmente la Armada Francesa, aunque la Armada Francesa estaba a mando de Napoleón, entonces toca colocarla. Finalmente la Armada Francesa es derrotada en la batalla del Nilo en Abu Quir, punto. Es algo complejo, lo sé, pero ustedes tienen que aprender a tomar un texto y reorganizarlo desde que no pierdan el sentido de la idea, ¿sí? Porque si ustedes me colocan, el siguiente enemigo era Inglaterra, como no podían invadirla en 7000, lo pueden hacer, pero eso me va a dar cuenta que lo único que ustedes hicieron fue transcribir, ¿sí? Y
hay veces que transcribiendo les puede ir bien, pero hay veces que, por ejemplo, recuerden arriba. Si ustedes me transcribían aquí todo esto, yo no les digo, oiga, pero todo eso seguro que ocurrió, segura que ocurrió todo eso en 1789. ¿No ve el después? ¿Ven? Entonces ahí les dejo de tarea. Lugar, a ver. ¿Qué lugar colocarían ahí? Díganme. Chicos de 8º grado. Egipto. Excelente, Oscar. Es que tengo un mensaje aquí del rector. Ya, perdón. Claro, muy bien, Oscar. Tienes toda la razón. Tienes que enviarlo, es que estoy pensando en el informe. Tal cual, tienes toda la razón. Resulta y pasa que en Egipto, ¿sí? Es donde estaba este señor Napoleón Bonaparte luchando en contra de los ingleses porque lo habían mandado. ¿Listo? Bien. Entonces, continúo. ¿Me permite? Tengo una llamada. Sí, buenas tardes. Bien. Después de corte, ya no le voy a contestar porque necesito continuar. Sigamos leyendo a ver cómo nos va con los demás datos de la cronología. En Francia continuaban el caos interno y la amenaza extranjera. El pueblo francés reclamaba estabilidad política, económica y social. Esto lo lograría Napoleón con su ejército. Por eso regresó a Francia a planear un golpe de estado contra el directorio. Este golpe se llamó el 18 de Brumario del año 8º. Nombre de mes y años nuevos porque se entendía que la historia de la humanidad comenzaba con la Revolución Francesa. Bueno, profe, ¿cómo así 18 de Brumario? Resulta y pasa que en la Revolución Francesa, cuando fue la Revolución Francesa en 1789, en ese año los franceses se inventaron un nuevo calendario porque con la revolución estaban renunciando, ¿sí? A todo. Estaban renunciando a las tradiciones y todo lo demás que estaban impuestos, ¿listo? Entonces, como estaban renunciando a todo, este era el nuevo calendario que crearon. Bueno, como es el nuevo calendario que crearon, el 18 de Brumario era del 22 de octubre a el 20 de noviembre. ¿Sí? Del 22 de octubre al 20 de noviembre. ¿Por qué? Porque era de las brumas, de la vendimia, de las brumas, de las escarchas, de las nieves, de las lluvias, de los vientos, de las semillas, de las flores. Listo, muchachos. Esto, como les comenté, voy a cambiar de escenario de trabajo. ¿Sí? Entonces, permítame un momento. Bien, entonces, como les decía, el Brumario. Entonces, revisemos qué fecha es y de una vez la extraemos para la cronología. Porque de lo contrario, esa fecha la dejaríamos por fuera. Y si la dejamos por fuera, no podemos hacerlo porque al dejarla afuera, ¿sí? Estaríamos dejando de lado una fecha importante para el desarrollo de nuestra cronología. Entonces, revisemos. ¿Qué fecha es la que nos están pidiendo? Se llamó el 18 de Brumario del año 7º. Ojo, 8º, perdón. Entonces, si es el 18 de Brumario del año 8º, estimados estudiantes, ¿qué fecha sería? A ver, transformen esa fecha. El 22 de septiembre al 21 de octubre. Del 22 de octubre al 20 de noviembre. Sí, pero es que mira, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Primero, ¿cuándo fue aprobado este calendario? Para ser exactos, miento que era en 1789. Mira la información que nos dice debajo del Subo esta imagen. Dice, cada mes tenía 30 días, ¿sí? Primero, a los 5 sobrantes se los denominaban epagómenos según unos sansculótidos, según otros y se dedicaban a las fiestas.
Y ojo, ¿cuándo comenzó este calendario? El 5 de octubre de 1793. Entonces, desde 1793 fue el año primero. Entonces, primero que nada. Bien, entonces estamos de nuevo en la videollamada, en la clase. Y repito, el 18 de brumario del año octavo. Ojo, entonces, miremos, era el año octavo y se supone que de 1793 al 94 sería el primero, al 95 el segundo, tercero al 96, cuarto al 97, ¿sí? Quinto al 98, sexto al 99 y en el año 2000, ¿sí? Perdón, 1800 el octavo y 1801 el noveno, si no me equivoco. Repiten, analicen conmigo la cuenta, ¿cierto? 8 años desde 1793. Entonces, ¿sí? Como ya era 8 años, fue en 1801. ¿Y en qué meses sería de 1801? Si es el 18 y es del 22 y son con 30 días exactos, ¿sí? ¿Qué fecha sería aproximadamente? En 1801, entre octubre y noviembre. Y si lo queremos hacer más exactamente, aproximadamente sería, ¿sí? Por exactitud, sería el 10 de noviembre. ¿Listo? Entonces, se me cerró la pantalla, perdón. Entonces, si queremos hacer esa cronología con ese dato, debemos tener en claro que sería en 1801, y si no nos queremos complicar con el mes, ¿qué pasó en 1801? ¿Sí? Napoleón regresa a Francia, un golpe de estado. Cuéntenme, ¿qué pasó en 1801? Ya les ayudé con el lugar, díganme. Los escucho, por favor. Napoleón regresó a Francia a planear un golpe de estado contra el directorio. Muy bien. O más que regresó a Francia, no. Mira el orden. Yo lo colocaría así. Después de haber regresado a Francia a planear un golpe de estado, Napoleón, ¿sí? O después de haber regresado a Francia y haberlo planeado, Napoleón da un golpe de estado, ¿sí? ¿A quién le da un golpe de estado? Al directorio de la Revolución Francesa. Por ejemplo, porque él dio el golpe de estado en 1801, pero no sabemos si fue en 1801 exactamente que lo planeó o no. Entonces podemos colocarlo, ¿sí? Bueno, como no están exactas las fechas, podemos hacerlo como tú dices. Napoleón volvió a Francia y planeó y dio un golpe de estado a el directorio de la Revolución. Por ejemplo, 1801. Lugar, ¿cuál sería el lugar? Los escucho. Francia. Muy bien, Diego, tendría que ser Francia, ¿cierto? Tendría que ser Francia porque en Francia, espérame un momentico que estoy perdido las planillas. Ya. Pero ¿por qué esto? Espérame un instante, por favor. Es que es un caos todo. Tienes toda la razón, Diego. Es en Francia, porque en Francia fue donde él se devolvió a dar el golpe de estado. Listo, entonces tenemos que desarrollar toda la cronología de esa manera, teniendo en cuenta que debemos destacar el acontecimiento. Sigamos. ¿Será que en el mismo párrafo hay algo más por rescatar? No, señor. No, profe. Bueno, muy bien. Resulta y pasa que ya después vienen más datos, pero no es en torno a la vida de Napoleón y la cronología como tal. Bueno, continúo. El 11 de noviembre de 1799, entonces aquí
tenemos un problema. Yo tengo un problema, ¿sí? Se supone que este dato es de 1801, que yo estoy haciendo cuentas, pero aquí me devuelven a 1799. No es posible que el golpe de Estado haya sido después de Napoleón. Entonces, perdón, que el golpe de Estado haya sido después de que Napoleón tuviera el mando, tuvo que haber sido antes. Entonces, des en cuenta cómo la misma guía me está diciendo, oiga, profesor, usted está equivocado en las fechas. El año en el que Napoleón dio el golpe de Estado no fue 1801, sino 1799. ¿Listo? ¿A qué alrededor? Alrededor de octubre. ¿Se acuerdan que en el calendario francés decía que el 18 de Brumario, lo vuelvo a compartir, era entre octubre y noviembre? Entonces fue alrededor de octubre y después de eso llegó Napoleón a no gobernar, tan pronto dio el golpe de Estado. ¿Cuándo? En 1799, el 11 de noviembre. Entonces, vamos a ver, fecha, 11 de noviembre de 1799. ¿Qué ocurrió? Comenzó un largo periodo de estabilidad gubernamental bajo Napoleón, quien acabó con el desorden y consolidó las conquistas social y política de la Revolución Francesa. Napoleón figuró como cónsul provisional, luego primer cónsul, después cónsul vitalicio y finalmente, gracias a un plebiscito, ejerció como emperador desde 1804 en la Catedral de Notre Dame en París, Gobernó a Francia hasta 1814. Los complots realistas, el supuesto peligro jacobino y los ataques de las colisiones europeas lo hicieron ver como un mesías, aunque fue un dictador. Napoleón creía ser emperador por la gracia de Dios, vigilaba a todos sigilosamente y consideraba su puesto vitalicio, es decir, de por vida. Juró respetar y hacer respetar la igualdad de derechos, la libertad política y civil, pero no lo cumplió. Estas palabras que están subrayadas están en la misma guía del significado, por favor revísenlas cuando las estén leyendo, ¿listo? A ver, como mi afán es mostrarles el desarrollo de la cronología, ¿qué pueden hacer aquí? A ver, los escucho. Fecha primera, el 11 de noviembre de 1799. ¿Qué pasó? Comenzó un largo periodo de estabilidad gubernamental bajo Napoleón. ¿Quién comenzó o en dónde comenzó ese periodo? ¿Dónde? En la Catedral del Notre Dame de París. Notre Dame, no. ¿Cuál lugar era el que Napoleón estaba gobernando desde 1799? Francia. Ah, muy bien. Francia. Entonces, yo comenzaría, si tú me preguntas, yo comenzaría, por ejemplo, de la siguiente manera. En Francia comenzó un largo periodo de estabilidad gubernamental bajo Napoleón, o Francia comenzó un largo periodo de estabilidad gubernamental bajo Napoleón, quien acabó con el desorden y consolidó las conquistas social y política de la Revolución Francesa. ¿El resto de información la coloco o no? No. ¿Por qué? Cuéntenme, los escucho. Yo no la colocaría, si ustedes me preguntan, porque es una seguidilla de acontecimientos que van a terminar en 1804. O sea que esto, de aquí para adelante, no ocurrió en 1799 como tal, sino que fue una serie de acontecimientos que terminaron, entre comillas, en 1804. Entonces, de que Napoleón comenzó a gobernar al plebiscito, pasaron 4 años en promedio, ¿cierto? 1800, 801, 802, 803, 800, mentiras, casi 5 años. Entonces, hasta aquí yo tengo la certeza que es 1799. De aquí para acá es 1801, 2, pero como no sé la exactitud, ¿cuál es la siguiente fecha que coloco después de 1799? Los escucho. 1804. Ah, bueno, antes de pasar a eso, de esta fecha, ¿cuál es el lugar? Francia. Francia. Ah, bueno, muy bien, listo.
Entonces, ahora sí. ¿Cuál es la siguiente fecha después de 1799? Profe, tengo una pregunta. Sí, te estoy escuchando. Profe, ¿cómo era el año que yo no lo puedo escribir, el año de Brumario del año? Yo estaba diciendo que esto había sido en 1801, pero la misma guía me está corrigiendo porque se supone que en esta época Napoleón vino y dio un golpe de estado, ¿cierto? Y ese Sí. golpe de estado lo dio y después de darlo comenzó a gobernar. No es posible que hubiera comenzado a gobernar antes de dar el golpe de estado, no. Tuvo que haberlo dado para después gobernar. Entonces, esta fecha es el mismo 1799, ¿listo? O sea, esa fecha se escribe en los dos conceptos, profe. Primero van a colocar en la primera casilla es 1799 y colocan lo del golpe de estado y en dónde ocurrió. Siguiente fecha ya es exactamente 11 de noviembre de 1799, lo que ocurrió y el lugar que acabamos de hablar, ¿cierto? O sea que hasta el momento, ¿cuántas fechas llevamos? Revisemos. Llevamos una, dos fechas, ¿cierto? Tres fechas, ¿sí? Entonces voy a subrayarlo, ¿listo? Una, para que tengan claro, dos, tres fechas para que tengan en cuenta, ¿sí? Cuatro fechas, que ya saben que es en 1799, cinco fechas que es días después de ese golpe de estado, obviamente. Y después, ¿qué sigue? A ver, ¿cuál es la siguiente fecha? 1804. Ah, muy bien. ¿Qué ocurrió en 1804? En la Catedral del Norte en Ese es el lugar. Lugar, Catedral de Notre Dame, Napoleón París. figuró como cónsul provisional. ¿Segura? Si tú te das cuenta, como yo te decía, todo esto de cons, mira que la fecha anterior que tenemos es 1799, sabemos que Napoleón comenzó a gobernar. Y tan pronto comenzó a gobernar, sabemos que inmediatamente lo que hizo fue dejar de lado el desorden y consolidar la revolución y las conquistas. Bueno, y después de eso comenzó siendo cónsul provisional, primer cónsul, después cónsul vitalicio y finalmente hasta 1804 llegó a ser emperador, pero antes de 1804, como yo te decía, pasó 1800, 1801, 2, 3, ¿sí? Es decir, por lo menos de 4 a 5 años casi, en donde Napoleón ejerció esto, pero en 1804 es fundamental porque después de haber ocurrido eso, ¿qué ocurrió? Gobernó Francia hasta 1814. No, no, eso es después. ¿Cómo la redactarías tú? ¿Cómo la redactarían? ¿Sí se dan cuenta que hacer esta cronología es complejo porque toca saber extraer la información? A ver. Por ejemplo, se supone que esto no es, ¿cierto? Y des en cuenta. Y finalmente, aquí hay un corte. Desde 1799 después, 1801, 2, 3, ¿sí? Ocurrió esto. Hasta este corte de finalmente. Entonces yo colocaría fecha 1804. Gracias a un plebiscito ejerció como emperador, ¿sí? En la Catedral de Notre Dame en París, ¿sí? ¿Qué más dice ahí? Ahí no dice más. O si le quiero agregar, gobernando hasta 1814. ¿Ven? O muy enredada la situación, los escucho.
No, profe, sí, sí, sí. Bien. ¿Hay otra fecha ahí en ese párrafo? No. Diego dice que no. ¿Qué opinan los demás? Digo sí, 1814. Ay, ¿qué pasó en 1814? 1814, gobernó Francia hasta 1914. 1814. Creía ser emperador por gracia de Dios, vigilaba a todos sigilosamente y consideraba su puesto vitalioso. Juró respetar y hacer respetar la igualdad, la libertad política y civil, pero no lo cumplió. Ahí no me estás diciendo qué ocurrió en 1814, me estás diciendo lo que él hizo como gobernante, pero ya de sus características. Pero no me estás diciendo, oiga, en 1814 pasó esto. ¿Sí? Ahí interprétenme, ¿qué pasó en 1814? Muy fácil. Pues sí, en ese año fue en el año que Napoleón terminó de gobernar. Ay, sí, cierto, pues, profe, pues obvio. Profe, claro, muy bien. Eso es. Si el texto mismo nos lo está diciendo y a veces ese es el problema, no nos damos cuenta de la información que tenemos al frente. Me está diciendo el texto que en 1814 Napoleón dejó de gobernar, entonces yo hago otra casilla y coloco 1814. Acontecimiento, Napoleón dejó de gobernar en imperio o francés, porque si es un emperador ya gobierna un imperio, no un reino. Lugar, ¿cuál fue el lugar? Francia. Francia, ¿cierto? Listo, ya, ahí. Entonces, si se dan cuenta, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vea. Y si se dan cuenta, como les digo, hay cositas que toca interpretarlas y si no, las pasan por alto. Bien, gracias, Diego. Sigo. Como la amenaza extranjera continuaba, atacó a Austria, entrando por Italia y Alemania, derrotándola en la batalla de Marengo, 1800, cerca de Milán, y ampliando el territorio francés hasta el río Rin, los Pirineos y los Alpes. ¿Qué pasa ahí? Que Fecha. en 1800 ampliaron el territorio francés hasta el río Rin. Muestre a ver. Pero ¿cómo así que lo amplió? ¿Solo lo hizo? ¿Amplió el territorio y ya o qué más ocurrió? Él atacó a Austria entrando por Milán y Alemania y derrotó en batalla de Marengo. Ah, muy bien, ¿cierto? Entonces, resulta y pasa que como ustedes pueden ver, yo les colaboré, les voy a colaborar con esta primera página, con la segunda las dejo a ustedes, que solo prácticamente 2 párrafos, y la segunda y tercera porque ya llevamos 1 hora, para que se den cuenta, ¿listo? Muy bien, esta comita lo que está haciendo es mostrarme que de aquí para acá comienzo una idea como tal. Entonces, ¿qué pasó en 1800? Atacó a Austria, entrando por Italia y Alemania, derrotándola en la batalla de Marengo, cerca de Milán, y ampliando el territorio francés hasta el río Rin, los Pirineos y los Alpes. Entonces yo colocaría solamente a toda esa frase que coloqué, Napoleón. Ya. Bueno, la pregunta es, ¿ese acontecimiento dónde lo ubico? Cuéntenme. El lugar Milán. No, No. en la tabla. Imagínate que estamos haciendo la tabla. Y llevo estos 3 acontecimientos. Coloco este acontecimiento después de este último que copié. Pues, profe, pienso que se debería poner después de 1799, ¿no? Excelente, Diego, claro. Si estamos hablando de una cronología que es en orden,
Debo respetar las fechas en orden, porque es que yo tengo 22 años y después paso a 25 años y luego vuelvo a 23. No, si yo tengo 22 años, paso a 23 años. Lo mismo. De 1799, Napoleón pasa a 1800. Y si el texto me dice que hubo un acontecimiento en 1800, primero va esto, que esto y esto. Entonces, hasta el momento el texto venía en orden, ¿no? ¿Sí? Pero aquí se fracturó porque se fue adelante en algunas cosas, pero volvió de nuevo al pasado, como una película. Entonces debo de aquí colocar esta fecha y luego esta y luego esta. Fecha, acontecimiento y lugar. Francia. Profe, pienso que es Austria. Ajá, no sería Francia porque es que él está fuera de Austria atacando a los enemigos y dice que atacó a Austria, pues coloque Austria. Si está atacando a Austria, pues uno coloca Austria. Entonces, ¿dónde estaba? No podía estar en América. ¿Listo? Y el último parrafito para ayudarles y entrar a explicarles rápidamente la vida de Napoleón, y con eso los dejo porque ya llevamos una hora aquí. Solo Inglaterra quedaba en guerra con Francia, pero no era prudente atacarla así. Atacarla. Así que en marzo de 1802 firmó el Tratado de la Paz en Amiens. Sin embargo, Inglaterra temía el poderío de Francia y rechazaba el impuesto a sus productos en el continente europeo. Por eso en 1803 le declaró la guerra a Francia. Para tener fondos en su lucha contra Inglaterra, Napoleón le vendió a los Estados Unidos el gigantesco territorio de Luisiana, ubicado al suroccidente del río Mississippi en Norteamérica. Los Estados Unidos ya se perfilaban como un país poderoso. Bien. ¿Qué fechas encontramos ahí? Cuéntenme. 1802 y 1803. Listo, entonces, ¿cómo lo harías, Diego? A ver. Pues, profe, a ver. Fecha, 1802, ¿sí? Ajá, acontecimiento. Acontecimiento pondría... Pues ahí está claro, ahí se firmó el Tratado de Paz en Amiens. Entonces, ¿cómo lo escribirías? Cuénteme. Entonces sería... no sé, profe. Ahí lo tienes. Entonces sería Napoleón firmó el Tratado de la Paz en Amiens, ¿no? No sé cómo es. Napoleón firmó el Tratado de la Paz en Amiens. ¿Con quién? Con Inglaterra. ¿Y qué más? ¿No le agregarías nada más? Pues entonces sería, Napoleón firmó el Tratado de la Paz en Amiens. Sin embargo, Inglaterra temía el poder. ¿Y por qué vas a meter otra fecha? Bien, mira cómo yo lo haría, Diego, porque tú me diste cuenta con una parte de la información, pero estás dejando esta. ¿Por qué firmó el Tratado de Paz? Porque no era prudente atacarla. Entonces, podías atacarla, podías hacerlo de las dos maneras. Mira, lugar, 1802. Perdón, fecha 1802, acontecimiento. Napoleón firmó el Tratado de la Paz de Amiens con Inglaterra, ¿sí? Porque no era prudente atacarla. Ya. O al revés, Napoleón, ¿sí? Vio que no era prudente atacar a Inglaterra, entonces firmó el Tratado de Paz en Amiens, ¿sí? O lo puedes inclusive agregarle esta información si quieres, porque como dice que solo quedó Inglaterra, es bueno tener claro que después de esto a Napoleón no le quedaba otro enemigo, solo Inglaterra. Entonces puedes agregarles, como solo quedaba Inglaterra de enemigo, o como solo quedaba Inglaterra en guerra con Francia, pero no era prudente atacarla, Napoleón firmó el Tratado de Paz de Amiens en 1802. ¿Ves? Entonces, ¿qué datos hay ahí? Que firmó el Tratado de Paz. ¿Por qué lo firmó? Porque no era prudente atacar a Inglaterra y porque Inglaterra era el único país que estaba en guerra con Francia en ese momento. ¿Ves? Entonces, esa es la gracia de la cronología, que uno se da cuenta de los acontecimientos y de las características de cada acontecimiento. ¿Listo? Siguiente y última fecha de la página y les dejo las otras dos a ustedes para que se diviertan.
A ver, ¿quién me quiere ayudar con 1803? Yo, profe, déjeme a mí. Sí, dale. Napoleón O otra persona. Diego me gusta que me esté ayudando, pero si hay alguien más, esto bien pueda, por ejemplo, no hay problema. María José tiene el micrófono desactivado, dale entonces tú a ver. le El, declaró la guerra Dale, María José. en, en 1803, Napoleón le declaró la guerra a Francia. Ay, espere, profe, que el computador se me va a apagar. Conéctalo, pero mientras me escuchas, ¿cómo es posible que Napoleón, siendo el emperador de Francia, le declare la guerra a Francia? Dime. Eh, mm, Mínimo fue Inglaterra la que el continente Ah, europeo bueno, ¿sí ves? Entonces, le, le declaró la guerra a Francia para tener fondos. En la lucha contra Inglaterra, Napoleón le no, vendió a los Estados Unidos un no, tú me estás tomando literal las cosas, pero no me estás dando cuenta del orden de los acontecimientos. Y ese es el inconveniente, hay que tener cuidado porque si tú lo tomas todo de corrido, no te das cuenta de cuál es el orden de los acontecimientos ni lo que ocurrió y puedes estar haciendo una unión de cosas que terminan siendo totalmente contrarias, ¿sí? Tú no me puedes decir que Napoleón le declaró la guerra a Francia y que a su vez para tener fondos en su lucha con Inglaterra, entonces, ¿qué hizo? No, o sea, por ejemplo, primera cosa, Inglaterra le declaró la guerra a Francia. ¿Eso hace parte de la vida de Napoleón como tal? Sí, pero debemos saberlo presentar. Entonces yo coloco, por ejemplo, ¿sí? Como Inglaterra le declaró la guerra a Francia en 1803, ¿qué ocurrió? ¿Qué hizo Napoleón? le vendió a los Estados Unidos un gigantesco territorio. Ahora sí, ahora sí. Como Inglaterra le declaró la guerra a Francia, Napoleón vendió a los Estados Unidos el gigantesco territorio de Luisiana para obtener fondos en la guerra, para obtener fondos para la guerra. Ya. Lo del río Mississippi, eso, pues listo, es una ubicación más específica y que es bueno y eso, pero bien. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque tampoco puedo hacerles toda la tarea. No, Ya son profe, chicos de octavo. los Estados Unidos. ¿Qué tal la tareita? Bonita, ¿no? Ay, chévere. Van a decir que no. Pues sí, profe, ¿para qué digo mentiras? Pero sí está bajando. Bien, entonces, cerrado eso, me voy a desligar de la guía. Y quiero leerles o explicarles rápidamente unas cositas que tengo aquí de Napoleón, ¿sí? Rápidamente, como ustedes pueden ver, Napoleón ejerció mucha influencia a nivel mundial, pero vamos a leer en esta infografía algunas características de su vida, ¿listo? Entonces, voy a acercarla parte por parte. Primero, ay, Dios mío, ya. Dice, los papás de Napoleón. Primero, Carlo Bonaparte, quien era un abogado, nombrado en 1778 representante de Córcega en la corte de Luis XVI. Es decir, Napoleón no era cualquiera, era hijo de unas personas de siempre platica, o por lo menos de alto estatus, ¿listo? Padre de inspiración de... recuerden, si acaba y no hemos terminado la clase, por favor, el mismo link. Padre de inspiración de Napoleón, el 24 de febrero de 1785, fallece a consecuencia de un cáncer, es decir, 4 años antes de la revolución. La mamá, María Leticia Ramolina, mujer de gran belleza e inteligencia, con solo 14 años de edad fue casada en un matrimonio de conveniencia con Carlos Bonaparte, madre y figura fundamental en la niñez de Napoleón, luego de la muerte de su esposo. ¿Listo? ¿Qué más podemos rescatar de Napoleón? Bueno, aquí, la biografía básica rapidita de Napoleón, porque como lo demás está en la guía, por eso no lo retomo. Dice, Napoleón nació el 15 de agosto de 1769 en Agacio, capital de la actual Córcega, una isla en el Mediterráneo.
Considerado como uno de los mayores genios militares de la historia, habiendo comandado campañas bélicas muy exitosas, aunque con ciertas derrotas igualmente estrepitosas. Es decir, Napoleón, así como tuvo grandes victorias, que son un ejemplo de la estrategia para la milicia, para todo ejército, también tuvo unas derrotas aplastantes, o sea, era un hombre de extremos, así como tuvo grandes victorias, conoció grandes derrotas, ¿listo? Aunque con ciertas derrotas igualmente estrepitosas, sus agresivas guerras de conquista se convirtieron en los mayores o en las mayores operaciones militares conocidas hasta ese momento en Europa, involucrando a un número de soldados jamás visto en los ejércitos de la época. Además de estas proezas bélicas, a Napoleón también se le conoce por el establecimiento del Código Napoleónico y es considerado por algunos un monarca iluminado debido a su extraordinario talento y capacidad de trabajo. En sus campañas militares desplegó un sinfín de tropas. De hecho, ahorita se cumplieron 200 años de la muerte de Napoleón, ¿no? ¿Y qué sucede con Napoleón? Napoleón, amado por muchos, odiado por otros, Napoleón, así como tuvo cosas que obviamente son muy criticables, cosas también muy interesantes como el Código Napoleónico, una serie de normas y de leyes que, inspiradas en la Revolución Francesa, que hasta el día de hoy están presentes, por lo menos en las leyes de nosotros, tienen alguna influencia hasta el día de hoy. ¿Listo? Bien. Bueno, capacidad, sí, eso fue un gran monarca. ¿Para qué? Fue un hombre que en su gobierno llamó mucho la atención. Los amores de Napoleón. En su vida tuvo como tal 5 mujeres que en su vida fueron, digamos así, como sus amores, ¿sí? Sus mujeres, sus personas, mujeres que influenciaron su vida. Desire se comprometió oficialmente con Napoleón el 21 de abril de 1795, ¿sí? Pero parece ser que no hubo nada ahí. Josefina de Barnaus fue como la más trascendental, una mujer mayor de dinero, pero parece ser que no quería a Napoleón, aunque él sí la amaba, ¿sí? Fue su amante, esposa y primera emperatriz de Francia. Se divorció de Napoleón en 1810. Parece ser que casó primero con ella, fue la amante de ella y luego se casó con la amante. María Luisa de Austria le dio un hijo, Napoleón II, y mantuvo el título de emperatriz de Francia. Esta mujer, María Luisa de Austria, era la hija del emperador de Austria. Entonces era una mujer de sangre azul, de mucha trayectoria familiar. ¿Listo? Julie Recamier, Napoleón aseguró en 1809 que miraría como enemigo a todo aquel que frecuentase la casa de Madame Recamier. Parece ser que era una mujer más de compañía, pero parece ser que también estuvo dentro de sus afectos. Y María Walewska pasó a la historia como la esposa polaca de Napoleón Bonaparte. Se dijo de ella que fue en su época la mujer más hermosa de Polonia. Ella tuvo un hijo de él, María Walewska. Él no lo reconoció, pero le dio nombre de León, ¿sí? Pero fue, digamos así, fue como una aventura con ella, ¿sí? Fue un amorío pasajero. Bien, ¿qué más podemos hablar ya no tanto de la vida privada de Napoleón, sino ya en torno a la Revolución Francesa o a los acontecimientos fundamentales? Podemos ver un resumen en esta infografía de lo que ocurrió con Napoleón. Primero, el golpe de Estado. ¿Recuerdan lo que leímos? El 9 de noviembre, tropas dirigidas por Napoleón tomaron control y dispensaron a los consejos legislativos. Esto lo convirtió en la persona más poderosa de Francia, poder que se incrementaría en la Constitución del año 10 en cuando logró nombrarse Premier con su vitalicio. ¿Se acuerdan? De 1799 para adelante Napoleón ganó poder hasta 1804, que ya gobernó totalmente Francia. Consulado. Instituyó diversas e importantes reformas, la educación superior, un banco central, nuevas leyes y un sistema de carreteras y cloacas. Dictó el Código Napoleónico, que consiste en la redacción de un cuerpo único que unificaría las leyes civiles francesas, como decir prácticamente una constitución hoy en día. Bueno, el imperio. El 28 de mayo de 1804, vea, recuerden lo que estamos trabajando, se proclama emperador de Francia. La ceremonia de coronación se llevó a cabo el 2 de diciembre en la Catedral Notre Dame de París, con la asistencia del Papa Pío VII, aunque Napoleón se ciñó la corona a sí mismo y después la impuso a Josefina. Esto es muy importante. ¿Por qué? Por lo menos yo estoy trabajando con los chicos de séptimo, ahorita edad media, y resulta y pasa que desde la caída del Imperio Romano, quien coronaba a los reyes y emperadores era el Papa o los arzobispos, ¿sí? La máxima autoridad religiosa cristiana en el entorno. En caso de Europa, principalmente la Iglesia Católica. ¿Qué sucedió?
En la ceremonia de Napoleón, Napoleón en su acto de rebeldía, el Papa lo fue a coronar y llegó y se paró. Le quitó la corona y se la puso él mismo. Es decir, yo no necesito de la autoridad religiosa para coronarme a mí ante los ojos de Dios, sino que yo mismo me corono porque Dios me ha mandado a mí a gobernar. O sea, él se creía en ese aspecto un enviado de Dios prácticamente, ¿sí? Eso fue un símbolo muy fuerte que le quitó mucho poder a la iglesia del que ya había perdido, porque él mismo se coronó y todos aceptaron eso cuando eso nunca había ocurrido. El Papa era el que ponía como autoridad religiosa la corona, ¿listo? Y a su vez se la puso a su mujer, en ese momento la primera emperatriz de Francia, ¿bien? Continúo. Expedición a Egipto. Bonaparte ordenó que en Egipto la servidumbre y el feudalismo fuesen abolidos y los derechos básicos de los ciudadanos garantizados, ganando la batalla con un ejército de 25.000 hombres enfrentados a 100.000 del enemigo. O sea, pueden darse cuenta, por ejemplo, el grado de eficiencia porque eran superados, ¿cuánto? 4-1 en proporción de hombres y aún así ganó. Pero no todo fue chévere. Como pueden ver, las campañas de Napoleón tuvieron costos y costos militares en vida. Bonaparte en cada expedición realizada organizó un ejército para sus batallas, se fue con una gran cantidad de hombres y regresó con grandes pérdidas de los suyos, pero la gran mayoría con victorias en sus manos. Las estadísticas de las pérdidas fueron, des en cuenta cada uno, cuando fue a Egipto, del total de tropas que llevaba, las que perdió, ¿no? La franja naranja es las que llevaba y la roja las que perdió. Es decir, en Egipto fue donde peor le fue porque solo llegó con el 10% de hombres de nuevo a Francia. Donde mejor le fue el golpe de Estado. Es decir, en la misma Francia fue donde menos gente perdió. De resto, perdió bastante gente. O la última, la del Imperio, fue donde menos gente perdió como tal. ¿Listo? Bien. Y por último, en esta bella infografía que la verdad me gusta y hay más, pero pues más datos que... bueno, ahorita en la siguiente parte de la llamada los comento, que quiero cerrar al menos con eso. Miremos la línea de tiempo de la misma revolución, desde Napoleón, vea. Primero, el nacimiento, pasó a primer cónsul, después cónsul vitalicio, después emperador francés, después a su vez rey de Italia y la muerte, el 5 de mayo, ¿listo? Y con eso, dejamos de lado la vida de Napoleón. ¿Y hay alguna duda hasta aquí, estimados estudiantes, antes de que se acabe la videollamada de este turno? Bien. Por último, quiero que por favor se vuelvan a conectar al link porque ya sería la última conexión, a ver si logramos cerrar la clase. ¿Listo? Voy a cerrar la llamada, vuélvanse a conectar por favor. Bueno, porque ya se va a cortar. Listo. Entonces, retomamos el corte después del último corte que tuvimos. Quiero que miremos hasta dónde se extendió el imperio napoleónico, ¿sí? Como ustedes pueden ver, creo que está mejor este mapa, ¿sí? Del imperio francés. Me gusta este es porque muestra las batallas. Las que están en negro son las que ganó. Las que están en rojo son las que perdió. Vemos que tuvo muchas mayores victorias que derrotas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 5 victorias, pero muchas de 5 derrotas prácticamente, sobre todo en España. Podemos dar cuenta que tuvo muchas y para allá ahorita les comento. Bien, Napoleón, como ustedes pueden ver, fue dueño prácticamente de toda Europa. El imperio francés se extendió y a su vez que se extendió, dominó otras regiones porque puso familiares. En España puso al hermano, en Italia también puso a alguien. Por favor, María José, cierra el micrófono. Entonces, vemos que se adueñó de prácticamente media Europa como tal. ¿Listo? Entonces, tener eso presente, por favor. ¿Y por qué explico eso? ¿Por qué explico el caso de España? Uno de los errores de la caída de Napoleón, como lo leerán en la guía, fue la invasión de España. En España, resulta y pasa que Napoleón estaba en guerra con Inglaterra y les dijo a los demás países, oiga, no comercien con Inglaterra, que es una isla, ¿sí? Vamos a hacerle un bloqueo continental y toda Europa va a dejar de comerciar con Inglaterra. Pero tanto el Imperio Ruso como Lisboa, como Portugal,
seguían comerciando con los ingleses y no le hicieron caso a Napoleón. Como Napoleón no tenía la fuerza marítima para hacerle el bloqueo al Reino Unido, y pues por mar los ingleses eran más fuertes, lo habían ya derrotado no en una, sino en 2 ocasiones, Napoleón le dijo al rey de España, oiga, hermano, hágame un favor, déjeme pasar a Portugal. Y el rey estúpidamente aceptó. Y como aceptó, Napoleón dijo, no, pues ya que tengo mis tropas aquí adentro, pues también me adueño de esto. Y se terminó adueñando también de la península ibérica. ¿Por qué señalo eso? ¿Qué ocurrió para nosotros en 1810? Cuéntenme. Como Colombia, como nación. ¿Los escucho? ¿Alguien? Chicos. ¿Nadie de octavo grado sabe qué ocurrió el 20 de julio de 1810? Bueno, resulta y pasa que... Venga, ¿me están escuchando? ¿Alguien me está escuchando? Sí, profe. Ah, listo. Resulta y pasa que Napoleón, en 1808, si no me equivoco, hizo esa jugadita que les estoy diciendo, se adueñó de esto. Y como nosotros éramos colonia de este reino, del reino de España, nos dejó de una vez a nosotros sin rey y se avanzó tanto el reino de España como América, porque al avanzarse América, las colonias de América les solicitó que juraran fidelidad al nuevo rey, es decir, a su hermano. Pero las colonias, en un primer momento, dijeron que no, iban a jurar fidelidad al rey que habían sacado, es decir, a Felipe VI. Y ahí se vino algo llamado la Guerra Civil, la Guerra de Independencia Española, en donde las tropas francesas y las guerrillas españolas, porque el Imperio Español no tuvo ejército como tal, sino fueron apoyados por los ingleses, lucharon a muerte, tanto así que Napoleón entraba a un pueblo y todo el pueblo atacaba a las tropas. Entonces, ¿qué le tocó a Napoleón? Hacer una guerra contra las guerrillas, en donde pueblos enteros quemó, mató todo un pueblo, por ejemplo, ¿sí? Lo cual fue terrible porque fue un desgaste de tropas, fue una barbarie como tal. Entonces, gracias a esta guerra desde 1808 a 1811, nosotros en 1810 aprovechamos y nos independizamos como tal de España. ¿Recuerdan? El 20 de julio aquel grito de independencia. Entonces, es irónico, pero hasta Napoleón le debemos nuestra independencia. ¿Listo? Porque si no hubiera sido por esta independencia por esta lucha de la guerra de independencia española, muy seguramente nuestra independencia quizás se hubiera dado, pero se hubiera demorado mucho más de lo que se demoró, ¿listo? Entonces, mejor dicho, fue un papayazo que Napoleón nos puso para organizar poco a poco el proceso de independencia, ¿bien? Listo. Por último, Napoleón, después de haber tenido tanto poder, terminó muriendo en esta isla, exiliado, la isla de Santa Elena de Lopón, no, Santa Elena. Una isla ubicada, como ustedes pueden ver, en todo el océano Atlántico, alejada de todos, cuando antes estuvo aquí, en Francia. Cuando lo mandaron a la cárcel una primera vez, lo mandaron a una isla aquí, a esta, muy cerca a Francia. Esta vez, la segunda vez, le dijeron, no, papito, esta vez se nos va bien lejos porque no queremos que usted retorne otra vez a Francia. Y lo mandaron lejísimo, ¿listo? Entonces, con eso he explicado rápidamente aspectos de Napoleón. La biografía que ustedes van a trabajar en la cronología les va a dar muchos más. Quiero cerrar destacando que ¿por qué hablamos de Napoleón? Porque Napoleón, con lo que hizo, dejó las bases para prácticamente la división territorial de los estados nacionales que antes no existían. Hasta antes de Napoleón existían reinos, imperios. Después de Napoleón aparecieron identidades nacionalistas. Después de Napoleón, los polacos quisieron independizarse. Acá en el Imperio Austriaco, diferentes pueblos quisieron tener independencia. ¿Listo? Aquí los alemanes quisieron unirse como alemanes. Los italianos quisieron unirse como italianos. Algo que no había ocurrido hasta la llegada de Napoleón Bonaparte. Porque al atacarlos y dominarlos les creó ese sentido de identidad, de nacionalismo que no existía.
Por eso Napoleón es tan importante para la historia, no solamente de Europa, sino para la historia universal como tal. ¿Listo? Bien. ¿Alguna duda hasta el momento, estimados estudiantes? No, profe. Bueno. Lo demás ya le queda a manos de ustedes. Por favor, hagan juiciosos de ejercicio de lectura. Sé que no es fácil, pero tampoco es imposible. Y les deseo lo mejor. Espero que estemos bien. Una feliz tarde. Bueno, si quieren los dejo en la videollamada y conectados y algo. Bueno.